¿Estás notando que te duele mucho el talón y que cada vez te duele más la planta del pie, sobre todo en las mañanas cuando empiezas a caminar, e inclusive ya te duele en reposo? ¿Has ido con varios médicos, te han dado tratamientos, te han infiltrado, has hecho fisioterapia y no mejoras? Y lo único que te dicen es, usted tiene un espolón calcáneo o tiene una fascitis plantar. Hoy te voy a explicar las otras causas de dolor en el talón, te voy a hablar de los ejercicios que puedes hacer en casa y te voy a hablar de los nuevos tratamientos y los otros diagnósticos que hay en problemas de dolor en el talón. Esto nunca lo habías visto en otros videos. Quédate, comenzamos. Como siempre iniciamos, sabes que te explico de manera clara y sencilla cuáles son las causas más frecuentes del dolor en el talón. Te voy a hablar también de la fisiopatología o cuál es la causa que está llevando a esta enfermedad. Te voy a hablar de cuáles ejercicios tienes que hacer en casa que te van a ayudar mucho. Te voy a hablar de los nuevos tratamientos que existen para problemas en el talón o sobre todo dolor en la planta del pie. Y te voy a hablar de otros diagnósticos que nunca te habían dicho que puede ser la falla de que no te estén dando un tratamiento adecuado. Y al final, como siempre lo hacemos, te voy a hablar de un resumen de lo que tienes que llevar a casa y es más importante para ti. En la parte de abajo del video segmentamos para comodidad tuya cuál es la parte más importante que te interesa del video, pero yo te recomiendo que veas todo el video porque te lo explico de manera sencilla y tiene un paso. Por eso necesitas entender la enfermedad para que entiendas por qué el tratamiento. Entonces no te brinques, ve todo el video y te va a encantar. Es muy importante que tú entiendas algo de la anatomía de tu pie. Somos una máquina perfecta. Nuestro pie tiene una forma de apoyarse en el piso. ¿Por qué? Porque tenemos 3 arcos plantares que levantan la bóveda plantar o los huesecillos y músculos de la planta del pie. ¿Cuáles son esos 3 arcos plantares? El primero es el arco longitudinal interno, que va en la parte interna, su nombre lo dice. El arco longitudinal anterior, que va en la parte anterior del pie, y el arco longitudinal lateral. Ellos 3 forman un triángulo perfecto que se le conoce como un trípode o como si fuera un tripié, que hace que las cargas del peso se distribuyan de manera perfecta. Todo tu peso, todo nuestro peso al final va a impactar en la planta del pie y es muy importante que ese peso se distribuya de una manera perfecta. Por si no lo sabías, cuando apoyamos, el primer contacto inicial es con el talón y después el peso se va a distribuir por toda la parte lateral de tu pie hasta llegar al quinto o al dedo chiquito, que es a la cabeza del quinto metatarsiano, y después el peso va a viajar y va a salir disparado por el dedo gordo, el primer ortejo. Por eso es importante tener una buena huella plantar porque el peso se distribuye de una manera adecuada. Si tú fuiste niño, cuando alguna vez fuiste con un traumatólogo o un médico rehabilitador y te pusieron un plantoscopio, pudieron ver si tenías bien tu pisada. Conforme pasan los años, tenemos alteración en la pisada. Más adelante te voy a hablar por qué se altera la forma en que nosotros distribuimos nuestro peso en el pie. Entonces, cuando tenemos mal los arcos plantares, vamos a distribuir mal nuestro peso y va a hacer que ciertas estructuras de nuestro pie reciban más carga. Y es aquí donde entra nuestro artista favorito, o en este caso el artista principal en el pie, que viene siendo la fascia plantar. La fascia plantar es una estructura que cubre los músculos y sobre todo levanta el arco longitudinal interno. Bueno, los 3 arcos lo levanta y hace que nuestro pie tenga esta pequeña arqueamiento, que es lo normal. Pero cuando tenemos una alteración de la fascia plantar, por alteraciones de la mecánica del pie, es decir, el pie ya no tiene un arco adecuado, que puede ser un arco muy caído, que vendría siendo así. Esto es un arco muy caído y lo vemos en pacientes con pie plano, porque no tienen este arco interno. Y un arco muy elevado, que se le llama pie cabo. Ese es el más común, sobre todo los pacientes diabéticos o adultos mayores. ¿Qué es esto? Vean cómo el arco se eleva. ¿Y qué va a pasar? Esta es la fascia plantar. Esta telita que cubre los músculos y los huesos se aplana en pie plano o se acorta en un pie cabo. Esto nos va a llevar a mucho dolor porque la fascia plantar está altamente rica en pequeños nervios y en vasos sanguíneos. Y cuando se modifica esa fascia plantar, va a hacer que disminuya tu circulación sanguínea y que los músculos se acorten, generando con el tiempo disminución del flujo sanguíneo y de la oxigenación y te va a llevar a mucho dolor. Entonces,
nuestro artista principal para que lo vayas memorizando. La causa número 1 de dolor en la planta del pie es por una afectación de nuestra fascia plantar. Y ahorita te voy a hablar cuáles son las otras causas de dolor en la planta del pie. Como ya te comenté, la primera causa de dolor en la planta del pie es por una alteración en la mecánica del pie, es decir, tener pie muy plano o tener pie cabo. Una alteración que también lleva dolor es problemas de tipo metabólico, enfermedades metabólicas como la tiroides, tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, afectan la reparación de nuestros tendones y de nuestros ligamentos y de la fascia plantar. Al tener este problema metabólico, tu cuerpo no tiene la capacidad de volverse a reparar por sí solo. Entonces, si tienes problemas de diabetes y sobre todo de tiroides, son enfermedades que más te van a llevar a dolor en la planta del pie. Ya te dije también la diabetes. ¿Por qué la diabetes genera dolor en la planta del pie? Y esto normalmente es un problema circulatorio. Ya sabemos que la diabetes genera una microangiopatía. Doctor Cris, ¿qué es la microangiopatía? Afectación de los pequeños vasos sanguíneos. Recordemos que los músculos, ligamentos, tendones y fascias requieren sangre, porque la sangre va oxígeno y nutrientes para repararlos. Cuando tienes una enfermedad como diabetes, tu circulación ya no es perfecta y esas pequeñas mangueritas que llevan oxígeno y sangre ya no le está llegando a los músculos ni los tendones. Si de por sí los tendones tienen muy poca vascularidad, al tener una enfermedad de este tipo metabólico como problemas de tiroides o diabetes, va a hacer que tú tengas una peor circulación y no tengas la capacidad de autorrepararte o autorregenerarse esas estructuras que tienen sobre todo colágeno tipo 1, que es de la que están formados tendones, ligamentos y huesos. Otra de las causas que generan dolor en la planta del pie es por los nervios. ¿Sí? No todo es culpa de la fascia plantar, ni de los tendones, ni de los músculos, ni de los huesos. Recuerda que también tenemos un sistema eléctrico que lleva impulsos eléctricos y nerviosos, que es gracias a estos cables que vienen desde el cerebro y que pasan por la planta del pie. Esos nervios en nuestro pie se le llama nervio tibial. Ese nervio nos va a dar origen a otros nervios más pequeñitos que se meten entre la planta del pie, que se llaman nervio calcáneo, nervio plantar lateral y nervio plantar medial. El nervio plantar lateral va a dar un hijito, una ramita que se le llama nervio de Baxter. Acuérdate de este nervio de Baxter. Ese nervio de Baxter se mete entre unos músculos y en algunas zonas se puede atrapar. Y este es una de las causas que te pueden dar dolor en el talón o dolor en la planta del pie y que no responden a fisioterapia ni a medicamentos, porque lo que tú tienes es un atrapamiento de un nervio, una ramita muy pequeñita que se mete entre los músculos y ese nervio se llama atrapamiento del nervio de Baxter. También hay otro atrapamiento que es un poquito más arriba, que es a nivel de la parte interna del tobillo y es donde pasa un nervio que se llama nervio tibial. Y ese nervio tiene una pequeña abrazaderita que lo mantiene en su sitio. Esa abrazadera se le llama retináculo flexor. En algunas personas que usan calzado muy apretado o que ese retináculo es muy grueso, puede comprimir a ese nervio tibial y generar un dolor muy intenso en la planta del pie que te puede llevar a ese dolor crónico y que no se te quita. Y al final lo que tú tenías era un síndrome del túnel del tarso. No tenías ni un espolón, ni tenías una fascitis plantar, que sí puede ser que lo tengas, pero no es la causa principal de tu dolor, por eso no respondes al tratamiento. Entonces no se te olvide que una de las causas que también pueden generar dolor en la planta del pie son enfermedades de los nervios, como atrapamientos o neuropatías en un paciente diabético. Ahora te voy a explicar cómo los médicos especializados en este tipo de problema hacemos el diagnóstico. Número 1, pedimos unas radiografías. En la radiografía nos damos cuenta obviamente si tiene un osteofito. ¿Qué viene siendo esto? El osteofito es la formación de una formación de hueso exagerado a nivel del calcáneo. Eso no es normal, tu hueso debería ser parejito, liso, pero no te vayas con la finta de que el osteofito o el espolón es el causante de tu dolor. Eso es el resultado de tener un problema crónico de más de 3 meses donde la fascia plantar ha sido traccionada mucho, jalando mucho y el cuerpo trata de protegerla de que no se rompa. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a formar más hueso en la parte donde se inserta, donde va pegado esa fascia al hueso para que no se rompa. El cuerpo lo que busca es estabilizar, grábate esa palabra, estabilizar. Se está moviendo mucho, ya sea porque está muy plano esa fascia plantar
o el arco está muy elevado. Y el cuerpo, como es tan sabio, trata de evitar que se rompa y forma hueso alrededor de esa fascia para que no se mueva. Entonces, cuando vienen con nosotros y pedimos una radiografía y vemos que tiene un espolón calcáneo, esa es causa de dolor, pero mínima. La causa realmente de tu dolor es la fascia plantar, la fascitis plantar. Ahora, ¿cuándo decimos que es una fascitis o una fasciosis? Fascitis es cuando por ultrasonido, te hacemos un ultrasonido y vemos que esa fascia plantar se ve en general normal, de un buen tamaño que debe ser menos de 3 milímetros y de unas características que la vemos muy blanca y brillosa bajo ultrasonido, hiperecoica, un patrón fibrilar muy fino. Pero cuando la vemos muy gruesa y muy oscura en el ultrasonido, hablamos de un término que le decimos fasciosis, que es el término de crónico, que es un problema crónico. Entonces ahí ya no responde muy bien en esa etapa con antiinflamatorios. Necesitamos abordar ese problema o trabajarlo o atacarlo de diferentes formas. Por eso es muy importante el diagnóstico, porque si fallamos en el diagnóstico como médicos, el resultado va a ser malo. Entonces, cuando vemos que eso está muy engrosado, más de 4 milímetros, oscuro, ya eso sabemos que muchas veces no va a responder ya con antiinflamatorios y muchas veces con fisioterapia le va a ir bien, pero va a tardar más de lo que tú esperas y es importante que tú lo entiendas. Entonces los diagnósticos se hacen con rayos X, con ultrasonido y con unos estudios de laboratorio para ver cómo andas de todo, cómo anda tu tiroides, cómo anda tu glucosa, cómo andan los niveles de inflamación articular, que lo podemos medir en un estudio que se llama perfil reumático. Si tu cuerpo está inflamado, ningún tratamiento te va a ayudar. Es muy importante esta parte del control metabólico de la glucosa y de la tiroides y sobre todo que aprendas a comer bien. Ahora te voy a explicar cuáles ejercicios puedes hacer en casa. Lo primero es masajear la planta de los pies. Es importante masajear sobre todo la parte donde está la fascia plantar, que es la que ya vimos que se tensa, se contractura, y es importante que le des un masaje. Puedes hacerlo tú solo o lo puede hacer algún familiar o alguna pareja que te pueda ayudar. Entonces pones poquito, ya sea aceite para bebés o crema para hidratar la planta de los pies, muy importante la lubricación y la hidratación de tus tejidos, sobre todo la planta, y masajeas suavemente. Los puntos que más hay que masajear son la parte del arco longitudinal interno y el arco longitudinal externo y la cabeza de los metatarsianos, aquí. Esta parte, la fascia viene todo esto, aquí se inserta. Entonces es importante masajear toda esta parte de aquí, la cabeza de tus huesos, la planta del pie y el talón, ¿ok? Muy importante. Entonces ese masaje puede ser 10, 15 minutos. Entonces hay que preparar la zona del tejido, reblandecerlo, porque eso mejora mucho la circulación y hace que llegue más oxígeno y más nutrientes para ayudar a reparar estas tendones y esta fascia plantar. Podemos utilizar algunas herramientas para ayudar a nuestro dolor en la planta del pie, que puede ser una pelota dura o un rodillo. Lo ideal es que primero metas tu pie en agua tibia, puedes poner algunas sales que pueden ayudar a desinflamar y a relajar tu planta del pie. Y puedes meter el rodillo inclusive en esa charolita con agua caliente y masajear tu planta del pie, amasar tu planta del pie unos 10, 15 minutos te va a ayudar mucho, con agua tibia, no muy caliente. Si eres un paciente diabético, cuida mucho la temperatura del agua porque te puede llegar a quemar. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos poner la pelota en la planta del pie. Esta es la pelota dura, lo que vamos a hacer es pisarla, va a molestar un poco, pero vas a ver que vas a sentir rico. ¿Okay? Entonces es un dolor rico, ¿no? Que te sabe, por así decirlo. Amasamos la planta del pie, sobre todo la parte interna, que es la que más te va a doler si tienes problemas de dolor en el talón o fascia plantar. Y ahí pueden ser unos 5 o 10 minutos, como que si estuvieras jugando con tu planta del pie y la pelota. O puedes utilizar este rodillo, ¿sí? Y hacer este movimiento. Y eso va a ayudar mucho a relajar la planta del pie, hacer que el flujo sanguíneo mejore y eso va a facilitar que tu cuerpo recupere y desinflame esos tendones. Ahora te voy a enseñar a estirar la fascia plantar. Hay que estirar los músculos de la planta del pie. Para eso vamos a utilizar algo que se llaman ligas de resistencia o bandas de resistencia. Hay de diferentes colores. Cada color significa una tensión o una resistencia diferente. Entre más claro normalmente es menos resistencia. Las más oscuras son las que son de mayor tensión. Te recomiendo iniciar con bandas de una resistencia leve a moderada
y vamos a colocarlos en la planta del pie, sobre todo a nivel de los huesecillos de acá de la planta del pie, del primero al quinto dedo, y vamos a hacer un estiramiento hacia atrás de la planta del pie. Ahí. ¿Cuánto tiempo? Idealmente pueden ser de 20 a 30 segundos si puedes mantenerlo. Esa resistencia es muy importante, ese estiramiento ayuda mucho a tu pie. Entonces te recomiendo que lo hagas. ¿Cuántas series? 4 series de 20 a 30 segundos cada estiramiento. Puedes empezar con ligas de poca o mediana resistencia e ir subiendo a ligas de mayor resistencia. Ahora te voy a explicar unos ejercicios muy importantes para dolor a nivel de la planta del pie que se llaman protocolo de Alfredson. Aquí lo que buscamos es generar un estiramiento y fortalecimiento de tus músculos de la planta del pie. ¿Cómo se hace? Te subes a un escalón y vamos a hacer, te agarras muy bien, no te vayas a caer, te agarras muy bien de los barandales y bajamos el talón hasta abajo, lo más que podamos acercarnos al escalón más inferior, y luego me paro en puntas y me mantengo 5 a 7 segundos y bajo nuevamente lentamente en una fase que se llama excéntrica de ejercicio. Y nuevamente subo 5, 7, hasta 10 segundos si puedes mantenerte. Si no puedes más de 3 segundos no importa, pero lo más que puedas mantenerte en puntas y bajamos lentamente. Y subimos. ¿Cuántas series? 4 series de 12 repeticiones. Ahora, ya que domines esos ejercicios sin peso, ahora vamos a meterle a tu cuerpo un poco más de peso. ¿Cómo? Con una mochila le puedes meter un libro, te la vas a colocar aquí en la espalda. La idea que buscamos es que tu cuerpo, el talón, cargue un poquito más de peso, porque al hacer eso, tu tendón se va a estirar, se va a lastimar un poquito, y ya quedamos que la inflamación aquí es muy importante. Estamos generando una microinflamación que hace que tu cuerpo detecte que hay algo que está dañado y luego lo repare. Ese es el principio de estos ejercicios de Alfredson. Entonces subimos, igual 5, 7 segundos y bajo lentamente y vuelvo a subir. Y bajo lentamente. Te va a costar un poquito más de trabajo porque traes más peso, pero igual 4 series de 12 repeticiones, una vez al día o dos veces al día. Idealmente es 3 meses para volver a revisar bajo ultrasonido y ver cómo va mejorando tu tendón de la planta del pie. Ahora te voy a hablar de cuáles son los nuevos tratamientos que utilizamos para pacientes que tienen dolor crónico en el talón. Uno de ellos se le llama onda de choque radial, en el cual es un equipo, que aquí lo podemos ver, de alta tecnología, que tiene una pistola, literalmente es una pistola que lanza una onda acústica, una onda de sonido de alta energía, y lo que buscamos es estimular a que tu tendón o la fascia plantar se vuelva a regenerar. ¿Y cómo es esto? Bueno, es importante que entiendas que nuestro cuerpo tiene 3 mecanismos de autorreparación. La primera fase es la inflamación. Tu cuerpo se inflama. La inflamación no es mala, siempre buscamos inhibirla con los medicamentos antiinflamatorios, pero normalmente no debería ser así. Nuestro cuerpo es tan sabio y tan sano que tiene la capacidad de autorrepararse. La inflamación normalmente va a ir de 4 a 7 días. El problema es cuando esta inflamación se mantiene en el tiempo, eso ya no es normal, pero tu cuerpo en condiciones normales se debe de inflamar. Entonces, en los problemas crónicos de los tendones, una de las causas es que tu cuerpo de alguna manera ya no tuvo la capacidad de autorrepararse. Nada más quedó dañado, pero ya no se reparó. Entonces es como una computadora que tú metes un disco para que se genere un programa y se queda trabada. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la computadora ya quedó trabada. Pues ni modo, hay que resetear esa computadora, hay que volverla a apagar o desconectarla y volverla a prender. Esto es lo mismo que hacemos con tu cuerpo cuando tienes una lesión crónica o una lesión antigua de unos tendones o de la fascia plantar. Tenemos que reagudizar o generar un proceso inflamatorio. Sí, así como se oye, doctor, pero si ya me duele, ¿me va a lastimar más? Voy a hacer que tu cuerpo, tu sistema de defensas reconozca que hay algo inflamado y tenga la capacidad de volverlo a reparar. Entonces lo que buscamos con los nuevos tratamientos es primero inflamarte un poco, que es una inflamación controlada, nada que se nos salga fuera del lugar, sino que es una inflamación con un poco más de dolor que el que ya tienes. Y con la onda de choque lo que buscamos es inflamar nuevamente esa lesión, y esa inflamación va a durar de 7 a 14 días cuando mucho.
esa onda de golpeteo sobre el tendón en la fascia plantar va a hacer que tu cuerpo se inflame, un poquito nada más. Y después viene una etapa que se llama etapa de proliferación, ahí donde llegan esos agentes que tu cuerpo requiere para que se repare el tendón. Eso se le llaman sustancias de crecimiento, ¿ok? O de proliferación, factores de crecimiento. Y esos van en las plaquetas que están en tu sangre. Esas son las que te van a autorreparar esa lesión. Yo les digo a mis pacientes, es cuando yo le llamo al arquitecto y le digo, oye, dile a la persona que está en la construcción que nos traiga cemento, varilla, ladrillo, todo lo que tu cuerpo requiere para reparar, eso es lo que llega ahí. Y eso llega después de la inflamación. Normalmente va a llegar del 14 al 21 días. Entre 2 y 3 semanas vienen esos factores de crecimiento. Esta etapa se llama remodelación, que es ya el albañil, ya la persona de la construcción puso todos los tabiques donde iba, tiene que llegar alguien para darle el acabado final. En esa etapa es cuando la colágena tipo 1 de ser inmadura se vuelve madura y puede ser de la tercera semana al año. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que esto tarda. Quisiéramos que fuera algo milagroso y de la noche a la mañana, y va a tardar. ¿Y sabes de qué va a depender? De cómo tu cuerpo esté inflamado y cómo tu cuerpo esté metabólicamente. Si tu tiroides anda mal, si tu glucosa anda mal, créeme que no vas a reparar tan fácilmente. Uno de los nuevos tratamientos y de los mejores y más exitosos documentados por la literatura científica es un tratamiento que se llama proloterapia, en el cual inyectamos en la fascia plantar a nivel del talón una solución hiperosmolar que es de dextrosa con una concentración que va del 15 al 20%, sobre todo a nivel del tendón y a nivel del talón. Esa sustancia irrita el tendón y lo inflama. Ya dijimos que la inflamación es buena y es necesaria. Es para que tu sistema inmunológico detecte que hay algo que hay que reparar ahí después de la inflamación. Entonces inyectamos ahí, normalmente lo hacemos bajo ultrasonido, no te asustes. Ponemos un pequeño bloqueo analgésico, hacemos que se duerma toda la planta del pie y es muy cómodo para ti, no te debe molestar nada. Eso sí, después del procedimiento va a molestar un poquito unos días, pero aquí utilizamos paracetamol o tramadol, que no sean antiinflamatorios, ojo, porque lo que queremos es inflamar. ¿Cómo te voy a dar un antiinflamatorio? ¿Ok? Entonces, proloterapia. Arriba de esto, que tiene unas capacidades más de regeneración en este tejido, es el plasma rico en plaquetas. Ahí lo que usamos es el plasma, las plaquetas concentradas en una cantidad mayor a lo normal, y lo que utilizamos es esas plaquetas al momento que entran al tejido se liberan unas sustancias fundamentales que se llaman factores de crecimiento. Esas son las que van a estimular que esto se repare y mejore su calidad y consistencia. Y por último, uno de los nuevos tratamientos que también utilizamos, yo en especial, lo que hago es liberación del nervio de Baxter, porque muchas veces ya quedamos que ese nervio se atrapa y se puede atrapar a veces cuando tenemos un osteofito, que viene siendo lo que le dicen un espolón, que puede irritar al nervio o puede quedar atrapado entre los músculos, sobre todo a nivel del cuadrado plantar y el abductor del primer dedo, del dedo gordo. Y lo que hacemos ahí es entrar entre los músculos bajo ultrasonido y colocar un medicamento que libera la presión del nervio. Y por último, también lo que aprovecho ahí es hacer una liberación. ¿Te acuerdas que te había comentado que era el retináculo flexor? Que es una bandita que atrapa el nervio tibial aquí arriba en la parte interna de tu tobillo. Pues también bajo ultrasonido puedo ver y con líquido lo voy separando y le quito la presión que está ejerciendo sobre el nervio. Eso es muy útil y bastante bueno. Cirugías se pueden hacer, sí, pero es cuando todo ha fallado. Ahí lo que hace el traumatólogo es entrar y normalmente hace lo que a veces hacemos bajo ultrasonido, hacer un raspado del tendón para estimularlo y hacerlo sangrar y que se inflame y que repare. Es muy raro llegar a una cirugía, aunque puede hacer. Doctor Chris, si ya me han tratado de fascitis plantar, de espolón calcáneo y no mejoro, ¿qué otros diagnósticos puedo tener? Los diagnósticos pueden ser varios. Ya te dije que pueden ser atrapamientos de los nervios, que puede ser un atrapamiento del nervio tibial en la parte interna de tu tobillo, puede ser un atrapamiento del nervio de Baxter en la parte interna, sobre todo aquí de tu pie, pero también si eres diabético, y disculpa que insiste tanto en esta enfermedad, pero se asocia mucho a problemas en el pie, por problemas de mala circulación, tú puedes tener una neuropatía diabética, una polineuropatía, que se va a manifestar con dolor, ardor en la planta del pie, y sobre todo entumecimiento en todo el pie
hasta llegar abajito de tu rodilla, como que si tuvieras un calcetín que te apretara mucho, que te ciñera mucho el pie, y sobre todo no en un pie, en los dos. Eso es muy importante para pensar en neuropatía diabética, que sea en los dos pies y en forma como que si tuvieras un calcetín puesto muy apretado. Otras causas también de dolor a la planta del pie es algo que se llama neurofibromatosis plantar, que son pequeñas tumoraciones benignas, bolitas en la planta del pie. Tú te puedes tocar y se siente una bolita y muy dolorosa, y bajo ultrasonido vemos que hay varias nodulaciones muy dolorosas que hay que obviamente quitarlas quirúrgicamente y mandarlas a analizar para que nos reporten si es una neurofibromatosis plantar. Y la última es algo que se llama neuroma de Morton. ¿Te suena eso? Es un engrosamiento o un tumorcito benigno de uno de los nervios que van en la parte lateral del pie, sobre todo entre el tercer y cuarto dedo de tu pie. Ahí se mete ese nerviecito, y sobre todo es más común en mujeres por usar zapatilla y caminar mucho de punta. Al caminar mucho de punta, ese nervio es sometido a mucha carga y se inflama, se hace gordito y duele mucho como descarga eléctrica. Por ultrasonido podemos verlo al comprimir la planta del pie, vemos cómo sale ese tumorcito, y pues el tratamiento normalmente, inicialmente podemos infiltrarlo, inyectar ahí, en la parte del dorso del pie inyectamos, les va bien momentáneamente, pero terminan en cirugía. Cuando tenemos dudas del diagnóstico, pedimos una MRI, una resonancia magnética de tu pie para ver si traes ese tumor. Esos son los diagnósticos más frecuentes que pueden generar dolor en la planta del pie. Y por último, no olvidarnos que un problema en tu columna por una hernia de disco puede comprimir el nervio ciático, y ese nervio al final va a terminar en la planta del pie. Entonces, si te arde, sientes entumida la planta del pie, pues puede ser que traigas un problema en la columna. Llegamos a la parte final del video, y como siempre lo hago, te voy a dejar los consejos más importantes que tienes que llevar a casa. Número 1. La nutrición y el control de las enfermedades metabólicas como problemas de tiroides y de diabetes es fundamental. Un cuerpo inflamado que tiene problemas de tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, que tiene problemas de diabetes mal controlado, que tienes problemas de ácido úrico, que tienes problemas en tus riñones donde tu cuerpo no tiene la capacidad de eliminar las sustancias de desecho y que se van a acumular en tu planta del pie, sobre todo a nivel del talón, te va a llevar a que todos los tratamientos fallen. Entonces, como médico te pido que antes de llevar un tratamiento para problemas de dolor en el pie, primero revises qué enfermedades puedes tener en descontrol para que con los tratamientos que ya te comenté, los nuevos tratamientos, tu cuerpo tenga la capacidad de florecer y de reparar. Es como, ¿cómo voy a querer plantar un arbolito o unas rosas en un suelo árido? Si tu cuerpo no tiene la capacidad, las sustancias que requiere para desinflamarse y volver a repararse. Entonces, tienes primero que controlar eso. ¿Y cómo? Con la nutrición. Ya te he dicho en otros videos, evita los azúcares refinados como refrescos, todo lo que son bollería industrial, panes y todo lo que encontramos ahí envuelto con muchas grasas trans. Evita lácteos, con todo el dolor de mi corazón. Yo sé que te encanta la leche, los lácteos, a mí me gusta mucho el queso, pero genera inflamación. Y sobre todo evita sustancias que tengan gluten. El gluten no lo podemos procesar de manera adecuada e inflama nuestro cuerpo. Sobre todo si tienes enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, lupus, Sjögren u otro tipo de enfermedades que afecten la colágena. Sobre todo porque esas enfermedades atacan mucho la entesis, que es la parte donde se insertan los tendones. También tienes que cuidar mucho esta parte y no se te olvide que es la alineación mecánica del pie. Como médico normalmente tenemos que recetarte unas plantillas para ayudarte a que el peso se distribuya de una manera adecuada y deje de cargar mucho peso en ciertas zonas, sobre todo si tienes pie cabo, tu pie va a cargar mucho en el talón y en la parte de delante de tus pies. ¿Y qué crees? Te va a doler el talón y sobre todo la cabeza de los metatarsianos. Te van a doler los huesos de abajo de tus pies. Hay que caminar mejor. Y eso, las plantillas y los ejercicios que ya te expliqué te van a encantar y te van a ayudar mucho. Y por último, quédate con esto. No todo lo que duele la planta del pie es espolón calcáneo, ni todo es fascitis plantar. Ya vimos cuáles son los otros diagnósticos que puedes tener, pues digamos que no has llegado a ellos o no te han hecho un buen diagnóstico para que te quiten ese dolor en la planta de tus pies y en el talón. Espero te haya encantado este video, yo lo disfruté mucho, es uno de mis videos que más me han pedido y estoy seguro que lo vas a compartir
porque hay mucha gente que se va a beneficiar de estos nuevos tratamientos y estos ejercicios que te acabo de explicar. Sígueme en mis redes sociales, estoy como Dr. Chris en Instagram, Dr. Cristian Aguilar en Facebook y como Dr. Cristian Chris en TikTok. Ya somos más de 3.4 millones de fugitivos del dolor. Vas a ver mis nuevos videos donde cada vez estamos más cerca de contigo y vamos a salir a la calle y ayudar a muchas personas. Sígueme, soy el Dr. Chris. Te invito a que seas parte de Fugitivos del Dolor. Dale suscribirte a mi canal y activa la campanita. Un abrazo, nos vemos pronto.